Yahvé, Yod Hei Vav Hei, el tetragramatón de la divinidad. Fue revelado a Moisés en la escena de la zarza ardiente. ¿Se puede pronunciar? En todo caso, ¿cómo se pronuncia? Si el hebreo bíblico no tenía vocales. ¿Qué significa yo soy el que soy? Hoy en el episodio 18 de nuestro resumen de la Biblia nos centramos en el análisis de Éxodo 3, el nombre de Yahvé. En esencia, el contenido del pasaje es muy sencillo. Podríamos resumirlo de esta manera. Dios se le aparece a Moisés en forma de zarza ardiente en el monte Horeb y lo elige para liberar al pueblo hebreo de la servidumbre en Egipto. Allí le revela su nombre. Sin embargo, el texto encierra muchos matices interesantes que pueden pasar desapercibidos en una lectura superficial. Cambia el nombre de su suegro. Aparece un ángel de Yahvé. Hay una zarza ardiendo que no se quema. Elige a Moisés para una tarea que puede hacer él mismo. Pide sacrificios durante 3 días. Anuncia que despojará a los egipcios de sus riquezas y en especial aparece todo lo relativo al nombre. Sumamente complejo y enigmático desde un punto de vista filológico, aunque también muy difícil de explicar desde una perspectiva narrativa. Vamos a intentarlo. La primera sorpresa del relato la encontramos cuando se cita al sacerdote de Madián, suegro de Moisés, con el nombre de Jetro o Yetro, o como se quiera pronunciar. Mientras que en el capítulo precedente se llamaba Reuel. Yetro será el nombre que se utilice en el libro de Éxodo, con especial protagonismo en el capítulo 18. Probablemente esto sea un síntoma de lo que avanzamos en el episodio anterior. La fuente tradicional de Éxodo 1-2 es distinta de esta. No en vano aludimos entonces a que Yahvé no aparece en Éxodo 1-2 y sin embargo monopoliza la acción del resto del Éxodo, incluyendo este capítulo 3, en el que protagoniza sin duda la acción con su aparición en la zarza y sus órdenes a Moisés. También aludimos al estilo narrativo, muy diferente. Resulta curioso que el autor responsable de la fijación del texto no se atreviera a unificar los nombres de Reuel y Yetro y resolver las dudas. Quienes se resisten a aceptar la existencia de esas dos fuentes en el texto han intentado armonizar este desliz literario arguyendo que Reuel y Yetro podrían ser ambos los nombres del suegro, uno de índole familiar y otro de índole honorífica, como si dijésemos un nombre de pila y un apodo. Es una justificación muy imaginativa que no tiene apoyo en el texto. No hay alusiones para deducir que así sea. Y cuando empieza a utilizarse el nombre de Yetro, se abandona por completo el de Reuel, que solo aparece una vez en Éxodo 2. Otra posible justificación apunta a que Reuel era abuelo de Séfora y Yetro el padre, es decir, el suegro era realmente Yetro. Sin embargo, Éxodo 2 dice muy claramente Reuel su padre y también dice dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Es el padre el que suele tener esa prerrogativa y así se hace explícito en el texto. Suponer que el autor se estaba refiriendo al abuelo carece de lógica literaria. Por si te parece poca cosa este baile de nombres, en Números 10:29 aparece una vez más Reuel. Dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel el madianita, suegro de Moisés. A falta de signos de puntuación en el original hebreo, aquí puede existir una ambigüedad sintáctica. No queda claro si el suegro es Jobab o Reuel. Uno podría pensar que el suegro debe ser, obviamente, Reuel, manteniendo el criterio de Éxodo 2. Sin embargo, no debió estar tan claro para los transmisores del texto, cuando en Jueces 4, versículo 11, leemos Jobab, suegro de Moisés. Aquí, sin dudas ni ambigüedades posibles. Una vez más queda patente
el brete que debió sufrir el autor para fijar el texto definitivo, lo delicado de unificar las distintas tradiciones y lo difícil de transmitir la obra sin caer en inconsistencias de este cariz. Cabe recordar aquí que los libros de la Biblia hebrea no se transmitieron unidos en un principio, lo cual puede explicar que en Jueces aparezca una cosa, en Números otra y en Éxodo otra, todas ellas contradictorias entre sí, y que fuese difícil armonizar detalles de este tipo cuando empezaron a circular juntos y los nombres pues habían quedado ya grabados en la cultura literaria. Bueno, sea como fuere, Moisés llegó con las ovejas de su suegro al monte Horeb. En hebreo, Horeb. Aquí te dejo las letras. Con el sentido de desolado, derivado de la raíz primitiva harab, en el ámbito semántico de secar mediante sequía, es decir, desolar en un sentido natural y vital. Y aquí es donde viene el ángel y la zarza. Y vamos a avanzar para allá porque solo hemos analizado el primer versículo. El segundo nos dice que un malak de Yahvé, mensajero en hebreo, aunque Reina Valera suele traducirlo por ángel, se le apareció entre un zarzal en llamas, que curiosamente no se consumía por el fuego. Tal cosa le sorprendió a Moisés y se acercó para investigarlo. Viendo esto, Yahvé le habló desde la zarza para advertirle que se descalzara para poder acercarse, pues era un lugar santo. Interesa reconocer que cuando Yahvé llama a Moisés, éste le responde diciendo Yinné o Jinné, heme aquí. Esa fórmula es la misma que el autor utiliza cuando Yahvé se dirige a Abraham en Génesis 22, que tú recordarás, o cuando el mensajero de Elohim se dirige a Jacob en Génesis 31. Es una fórmula muy utilizada en Génesis 8 veces, mientras que en Éxodo solo aparece esta vez. Y te dejo esta notita de huella de estilo literario por si quieres investigarla, porque es muy particular y es frecuente solo en Génesis y en 1 Samuel. En cualquier caso, observamos, como ya sucedía en Génesis, que el protagonista pasa de ser el mensajero de Yahvé a ser el propio Yahvé sin que nos demos cuenta. Este cambio repentino se suele interpretar desde la perspectiva teológica con sencillez. El mensajero divino es representante y portador de la palabra de Dios, sin necesidad de hacer explícito el cambio narrativo, de forma que el mensajero de Yahvé es el mensajero de Yahvé quien se aparece y a través del cual habla el propio Yahvé. Sin embargo, una perspectiva literaria observará que se trata de dos capas diferentes del texto. Una más antigua, en la que Yahvé se aparecía en forma de fuego en el zarzal y hablaba con Moisés, y otra más moderna, en la que se intercala la aparición de un mensajero para diluir la corporeidad divina y alejarla del plano terrenal, para ajustarse mejor a las creencias de los tiempos del autor. Me refiero en este caso al autor que fijó el núcleo textual tal y como lo conocemos ahora. Bien, es un rasgo literario que aparece pues, varias veces en la Biblia hebrea y da cuenta de la evolución de las inquietudes teológicas y de las dificultades editoriales de la obra. El matiz de quitarse el calzado, por cierto, ha dado lugar a interpretaciones muy imaginativas, aludiendo a corrientes electromagnéticas, cargas electrostáticas, tomas de tierra, el cuerpo como elemento conductor, en fin, ya tú me entiendes. Y en definitiva, pues la entrada de Moisés en un entorno pues, tecnológico superior propio de una inteligencia extraterrestre, o algo así. De un modo más sencillo se puede entender la reverencia y humildad que supone descalzarse en un lugar venerable, o al menos digno de nuestro respeto. Podemos observar rastros de ello en la cultura antigua de Oriente Próximo, no solo entre los semitas, también en Mesopotamia, por ejemplo, incluso en el Oriente más lejano, desde la antigüedad hasta hoy mismo. En el libro de Josué, Yahvé se dirige al patriarca de una forma análoga también. Recordémoslo. Bien, vamos con el temor de mirar a Yahvé, esa parte de la narración. Avanza y Yahvé le explica a Moisés que él es el Elohim de su padre, Elohim de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Es decir, el Elohim de su familia. Ante tal descubrimiento, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirarlo. Cabe destacar que en este fragmento vemos cómo los nombres de Yahvé y Elohim se confunden oportunamente. En la traducción, cuando se sustituye Elohim por Dios, queda todo encajado con armonía y fluidez. Lo que quiero decir es que en otros pasajes es posible advertir una diferencia de estilo cuando es Elohim el protagonista y cuando lo es Yahvé, evidenciando así dos capas literarias distintas. Pero aquí no, aquí se entremezclan de forma inteligente, difuminando cualquier posible costura. Y me recuerda a Génesis 3, el pasaje de la serpiente, cuando el texto se refiere a la divinidad como Yahvé Elohim, a las dos cosas juntas. Yahvé Dios, traduce Reina Valera. Tal cosa me inclina a pensar que la redacción de este pasaje de Éxodo 3 es muy tardía. Y lo apoya, entre otras cosas, el hecho de que sirve para mostrar un origen mítico en la revelación del nombre divino cuando al lector le resulta de sobra conocido. Y también a los personajes de la historia. Luego volveremos a este punto, que es crucial. La cosa es que Moisés tuvo miedo de mirarlo, lo cual es una novedad sorprendente a estas alturas de la historia. Ese temor reverencial cristalizará en una máxima bíblica en Éxodo 33. El versículo 20 dice así: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y tal cosa encaja perfectamente con la lectura teológica convencional, sea la que fuere. Sin embargo, en términos literarios no encaja con tanta sencillez y evidencia una vez más lo que ya mencionamos con la aparición del ángel o mensajero. Hay diversas capas literarias y las más modernas procuran velar la imagen divina y alejarla del plano terrenal. Con independencia del significado espiritual preciso que se le quiera dar a eso de mirar a Dios a la cara, podemos observar a lo largo de la Biblia hebrea, y concretamente en este pasaje, comparado con otros que ya hemos revisado de Génesis, cómo evolucionan las creencias religiosas dentro del ámbito hebreo. Vemos cómo en un principio Yahvé almuerza con Abraham un becerro tierno, mantequilla y leche, después de lavarse los pies, con total familiaridad, o cómo lucha Jacob contra Elohim cara a cara, face to face, y recibe en consecuencia el nombre de Israel. Y por otra parte vemos cómo después la intermediación de ángeles y mensajeros o la imposibilidad de ver su rostro van alejando poco a poco la figura material divina hasta elevarla a un plano trascendente e inaccesible. No son los únicos ejemplos de evolución. Entender a Yahvé como el Dios único y soberano desde la creencia en múltiples Elohim, uno de los cuales es Yahvé, o la mera pronunciación de su nombre, paulatinamente proscrita, como luego señalaremos al final, pues son también aspectos paradigmáticos. Quizá más adelante hagamos un ensayo temático acerca de esta evolución espiritual de Yahvé a lo largo de la Biblia hebrea. Y quizá también del Nuevo Testamento, es muy interesante. Pero ahora vamos con el tetragramatón. A ver si lo pronuncio bien todas las veces, que no siempre lo consigo. La cuestión es que Yahvé se le presenta a Moisés para enviarle a Egipto a liberar a su pueblo, el pueblo de Yahvé, los hijos de Israel, y conducirlos a la tierra prometida, esa de la que fluye leche y miel, Canaán. Es interesante cómo el autor subraya que Israel es el pueblo elegido por Yahvé. Aquí cabe preguntarse cómo hace Moisés, por qué Yahvé lo elige para esa tarea. Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Nunca sabremos si Moisés no se siente digno o no se siente capaz, bien porque le falta fuerza o bien por ser egipcio, dando por buena la hipótesis de que los levitas son egipcios y no hebreos, o bien porque imagina una situación comprometida cuando tenga que dirigirse a los hebreos de Egipto para decirles que ha venido a liderarlos en nombre de Yahvé para llevarlos a una tierra prometida. Reconozco que aquí el autor resuelve de modo satisfactorio estas posibles dudas que deben surgir en el lector,
Moisés las expresa con humildad y Yahvé se las va resolviendo. Le dice, yo esperaré contigo y si te preguntan por mi nombre, les dirás esto que te voy a contar ahora. Y aquí es donde viene uno de los pasajes más oscuros y difíciles de asimilar de toda la Biblia hebrea, desde un punto de vista lingüístico. Nuestra traducción Reina Valera traduce la famosa frase siguiente de Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero ahí no queda la cosa. Es necesario leer el siguiente versículo que parece sacado de otra pluma. Éxodo 3:15. Así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. No sé a ti, pero a mí el texto me deja perplejo. Suena muy, muy extraño, como si estuvieran cosiendo dos textos y faltase un trozo de tela. Vamos a leerlo juntos para que se vea la costura a la que me refiero. Éxodo 3, 14 y 15, la selección de los fragmentos interesantes. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Elohim de vuestros padres, me envió a vosotros. Bien, ¿en qué quedamos? ¿Por qué aparecen estas dos frases de idéntica construcción con nombres distintos para la divinidad y juntas? Observemos qué dice el texto. Cuando Yahvé le dice a Moisés que no se preocupe, que estará con él para ayudarle, el verbo estaré es traducción de este término en hebreo, Aleph, Hei, Yod, Hei. Lo escribo sin vocales para que veamos lo que quiero mostrar, porque las vocales, como sabes, fueron introducidas por los masoretas en la Edad Media. El texto que nos interesa venía sin vocales. Es decir, las letras serían H, Y, H, sustituyendo la primera letra Aleph por una apóstrofe. Más adelante, cuando se dice yo soy el que soy, Ejie, Asher, Ejie, observamos que ese verbo que traducimos por yo soy es ni más ni menos que lo mismo de antes. Aleph, Hei, Yod, Hei. En ambos casos es igual, algo así como H y H, el que H y H. Yo soy el que soy. Y así concluye la frase. Así dirás. Aleph, Hei, Yod, Hei, me envió. Sin embargo, una línea más abajo lo enuncia de otra manera. Así dirás, Yahvé me envió. Y aquí Yahvé está escrito como Yod, Hei, Vav, Hei, cuyas letras en nuestro alfabeto son YHWH, el archiconocido tetragramatón. Así pues vemos que esa enigmática instrucción de yo soy el que soy, donde el verbo que participa es el verbo ser o estar, que una línea más atrás se utiliza para decirle a Moisés que Yahvé estará con él y no debe preocuparse, no es equivalente al famoso tetragramatón. Y que el fragmento así dirás, yo soy, me envió a vosotros, no es muy afortunado. Tanto es así que sin solución de continuidad el autor necesita aclararlo seguidamente con otra frase igual, pero incluyendo el tetragramatón, para disipar las dudas. Pues ambos términos no pueden servir para referirse a la divinidad, o bien H y H o bien IHWH, que ni son lo mismo ni se pronuncian igual, sea cual sea su pronunciación adecuada, que ya vamos a eso. Y todos sabemos que el correcto es el segundo, Yod-Hei, Vav-Hei, porque así aparece más de 5.000 veces en la Biblia. Y eso de yo soy, pues, solo aquí. Lo que quiero trasladar, en resumen, es que el nombre de Elohim, del Elohim de Israel, se escribe YHWH sin duda alguna, Yod-Hei, Vav-Hei. Y que el versículo 14 de yo soy el que soy, yo soy me envió, carece de importancia desde mi punto de vista. Obviamente es crucial para la exégesis teológica y podría ser valioso como recurso retórico, pero a mi juicio solo produce ruido. En términos literarios me parece una anomalía textual carente de interés, aunque soy consciente de que esta postura no es ni mucho menos la mayoritaria. Sin embargo,
De tan enigmático, el fragmento en su conjunto ha sido causa de discusiones bizantinas, pues de lo más entretenido, claro, y seguirá siendo, acerca de la traducción correcta, la pronunciación adecuada, etc. Yo soy el que soy el que está, soy el que estaré, soy el que seré, seré el que estoy siendo. En fin, en español resulta muy cómico, pues tenemos dos verbos para esto, ser y estar, cuando en hebreo, como en inglés, por ejemplo, solo hay uno. Además, para engordar la confusión, la flexión verbal en hebreo funciona de modo distinto a la nuestra. En hebreo bíblico los verbos se presentan con la dicotomía de perfectos o imperfectos, es decir, de acción acabada, perfectos, o de acción inacabada, imperfectos. El concepto lo tenemos también en nuestra lengua, pero tenemos una flexión diferente para cada uno. El caso es que tanto el presente continuo representa una acción inacabada, como por ejemplo estoy siendo, tanto ese como el futuro, seré, se escriben igual en hebreo bíblico, y es el contexto el que permite interpretar el sentido preciso, aunque en ocasiones pueda quedar ambiguo, como en este caso. En conclusión, yo soy el que soy debió ser un juego de palabras difícil de interpretar ya, y el significado del nombre de Yahvé, Yud-Hei, Vav-Hei, Y-H-W-H, se suele relacionar con la raíz del verbo ser, a través de este pasaje de Éxodo 3:14, para significar algo así como el existente o el ser. Sin embargo, aunque la tradición exegética judio-cristiana más común conecta el nombre de Yahvé con la raíz del verbo ser, no existe consenso de que tal cosa sea así, y la raíz teofórica de Yahvé podría tener un significado desconocido. La costura que hay entre Éxodo 14 y Éxodo 15 invita a adoptar una postura escéptica, por lo menos. Sea como fuere, desconocemos con seguridad la pronunciación del tetragramatón. Eso sí está claro, lo desconocemos con seguridad. Y tenemos que fiarnos de la vocalización que los masoretas pusieron a las letras consonantes en la Edad Media. A falta de algo mejor, pues hombre, tampoco tenemos por qué dudar de su diligencia en este punto. Serán muy diligentes para estas cosas. Tampoco parece algo trascendente, pero bueno, como sabes, el desconocimiento de su vocalización ha sido el germen de que la pronunciación de ese nombre pues sea algo misterioso, que se prohíba, de acuerdo con algunas creencias. Bueno. Sin embargo, llegados a este punto, cabe aclarar que si atendemos al propio texto, no hay ningún impedimento para pronunciarlo. Yahvé insta a Moisés a decirle a su pueblo, Yahvé me envió, se lo pide. Es más, los personajes lo han pronunciado en multitud de ocasiones. Me he preparado aquí una lista pequeña de algunos ejemplos que aparecen en algunos pasajes muy conocidos de Génesis. Por ejemplo, Eva dice, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Cuando nació Set, comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Lamec, a causa de la tierra que Yahvé maldijo. Noé, bendito por Yahvé mi Elohim sea Sem. Abraham juguetea con el nombre con toda naturalidad muchísimas veces. Por ejemplo, Señor Yahvé, ¿qué me darás? Podría coleccionar 20 veces. Para nuestra sorpresa, en Génesis 15 se le presenta a Abraham por su nombre, de un modo innecesario. Le dice, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos. Bien, esto resulta innecesario y literariamente incoherente, porque Abraham invoca su nombre con confianza desde mucho antes y luego, por supuesto, también después. Sarai, como no, fuerte ella, también lo invoca sin ningún miedo. Juzgue Yahvé entre tú y yo, le dice Abraham. Los varones destructores de Sodoma, ángeles mensajeros o como se les quiera llamar, le dicen a Lot, Yahvé va a destruir esta ciudad. Le dice dos cosas parecidas. Pero bueno, no solo los grandes personajes. El criado de Abraham dice, oh Yahvé, bendito sea Yahvé, guiándome Yahvé, y así hasta 11 veces lo nombra, sin caer fulminado, por decirlo, ni nada. Incluso Labán, el arameo, Betuel, en fin,
podríamos estar así toda la tarde y no salir de Génesis, porque apenas he recogido algún ejemplo. En fin, la cosa es que la pronunciación del nombre divino no tiene ningún misterio especial y desde la creación del mundo se invoca a su nombre a juzgar por el propio texto bíblico. Otra cosa es obviamente que fuera del ámbito literario se quiera envolver el nombre de un halo de misticismo. Vale. Procede ahora a recuperar el hilo donde lo dejé más arriba cuando advertí que el nombre de Yahvé era conocido por los personajes ampliamente. Los ejemplos anteriores que acabo de dar lo confirman y hay muchísimos más. Resulta entonces del todo inverosímil en términos narrativos que si ese Elohim había elegido al pueblo hebreo y todos los patriarcas se dirigían a él con familiaridad hasta que llegaron a Egipto, ahora resulta raro que ahora conocer el tetragramatón suponga una revelación. En Génesis, si damos por bueno que sea un texto que precede a Éxodo, Yahvé se cita unas 150 veces. Es posible que Moisés, criado en la corte del faraón, lo desconociese, pero resulta muy curioso que se presente el pasaje de Éxodo 3 como una gran revelación. Esto nos puede hacer sospechar que quizá fuera así en un estadio primitivo de redacción, y todas las apariciones de Yahvé en Génesis sean interpolaciones posteriores con la intención de subrayar que era Yahvé y no otro Elohim el protagonista de estas historias. Quizá deberíamos esperar a Éxodo 6 para decir lo que voy a decir, pero es relevante decirlo ahora. Éxodo 6:3. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, mas en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Esto va a decirnos Éxodo 6. Como puedes colegir, tal cosa es absolutamente contradictoria con todos los ejemplos citados y muchos más, en los que los personajes nombran a Yahvé pues, con sencillez y familiaridad. La tradición judeocristiana suele justificar esta incoherencia literaria como de costumbre, imaginando una solución de la que no hay rastro en el texto. Los patriarcas conocían el nombre de Yahvé, dice esta tradición. Los patriarcas conocían el nombre, pero no el significado pleno y profundo, como si le resultó revelado a Moisés y chimbún. Sin embargo, me parece más sencillo imaginar unos textos primitivos de Génesis en los que se citaba a Elohim y no a Yahvé, y un esfuerzo de reelaboración de las historias para incorporarlas al corpus judaíta y a sus propias creencias. O incluso pudo haber distintas tradiciones, cada una con su propia teología de cuándo y cómo fue revelado el nombre de Yahvé, las cuales perviven entremezcladas en este texto que nos ha llegado. En conclusión, tenemos que lidiar con estas diferentes capas literarias e intuir el proceso de edición de este material para encajar las piezas y darle coherencia narrativa. Te dejo a ti sacar tus propias conclusiones porque es un tema muy espinoso. La aventura prosigue con la anticipación de las plagas, allanando Yahvé las dificultades que Moisés sospecha que tendrá cuando llegue a Egipto. Vuelve a repetir la frase de Marras para que insista a los ancianos israelitas de que es Yahvé quien le manda, pues ha estado vigilando lo que les sucede en Egipto. Y le insta a que se dirijan entre todos a Faraón con la consigna de que es Yahvé, Elohim de los hebreos, quien les reclama. Éxodo 3:18. Yahvé, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. A Yahvé, nuestro Elohim. Las traducciones las adapto yo y no siempre pongo Elohim, Dios, a veces me confundo. Bueno, esta frase puede parecer simbólica y enigmática, pero la lectura más sencilla fuerza a pensar que los 3 días hacen referencia a un pequeño lapso de tiempo sin simbología especial,
razonable para que Faraón lo permita, graciosamente, y que los hebreos se vayan a hacer sus sacrificios al desierto donde habita Yahvé y luego volver a sus tareas de servidumbre. Una petición completamente razonable en ese contexto y por motivos nobles. Así los hebreos, claro, si esto funcionara, se escaparían de forma pacífica y no volverían a Egipto. Sin embargo, el autor se anticipa a las posibles dudas que puede tener el lector de que tal cosa sea permitida por el faraón, y el propio Yahvé lo pone en palabras. Éxodo 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Reconozco que esta construcción literaria me resulta desafortunada. Si Yahvé es quien dice ser y sabe que el faraón no va a tragarse la trampa, ¿para qué le dice a Moisés que vaya con esa estrategia a Egipto? Es más, ¿para qué le confiesa que no le va a salir bien? Le está proponiendo una estrategia fracasada de antemano y además así se lo dice. Obviamente el pasaje está anticipando lo que sucederá después en Éxodo 5, que irá Moisés con ese cuento y el faraón no se lo tragará. Entiendo que la narración pretenderá enfatizar más adelante la crueldad y falta de empatía que tiene el faraón con los israelitas, y que esta anticipación predispone al lector a posicionarse en contra de la maldad de faraón. De hecho, al negarse a la petición de Moisés, redoblará Faraón los trabajos de los hebreos, habida cuenta de que tienen tiempo libre para irse al desierto 3 días a hacer sacrificios. Claro. Pero bueno, sin embargo, no me parece un hallazgo literario bien traído. Me resulta demasiado rebuscado que el personaje de Yahvé tome esa iniciativa tan inútil solamente para enfatizar la maldad del faraón. Bueno, en esta línea el autor prosigue con la anticipando, por boca de Yahvé. Ahora sí, con mejor tino literario. Éxodo 3:20. Heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Es decir, prepara al lector para ver un despliegue espectacular de muestras de poder maravillosas que fuercen al faraón a concederle la inevitable liberación de los hebreos. Y esta anticipación está bien traída aquí, está así. Pues vamos a ver caer 10 asombrosas y escalofriantes plagas sobre Egipto. ¿A cuál más terrible? Eso será a partir del capítulo 7. Este termina con una alusión a lo que sucederá al final de todo. Éxodo 3:22. Pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Conclusión. No existe un consenso acerca del significado del tetragramatón. Tampoco se conoce su pronunciación original y correcta. Quizá empezó a perderse tras el exilio babilónico hasta que terminó siendo proscrita por la tradición rabínica después de la destrucción del segundo templo, allá por el año 70 después de Cristo, como sabes. A través del pasaje de la zarza ardiente se ha intentado conectar el nombre divino con el verbo ser mediante el juego de palabras yo soy el que soy, yo seré el que estaré o sus múltiples variantes. Sin embargo, tampoco hay consenso sobre el origen etimológico. Quizá esté relacionado con esa raíz primitiva del verbo ser, o quizá sea originario de Edom, si tenemos en cuenta los hallazgos arqueológicos más recientes y su conexión con el dios de Edom, según el Deuteronomio y Jueces. O quizá tenga otro origen. Para facilitar la lectura, eso sí, sobre el tetragramatón, Yud-Hei, Vav-Hei, se suelen colocar unas vocales. Las dos selecciones más comunes son estas, te las pongo aquí, Yahvé y Jehová. La segunda, pronunciada en nuestro idioma como Jehová, proviene de incorporar al tetragramatón las vocales de la palabra Adonai, A o A, y ponerlas ahí. Conviene no olvidar que tal cosa es un artificio como cualquier otro para facilitar la pronunciación, ¿eh? No es el origen.
El misterio alrededor del nombre divino en la Biblia hebrea surge quizá de las lagunas textuales y costuras de edición que se aprecian en este pasaje de Éxodo 3, donde las diferentes capas literarias del relato dificultan su comprensión plena y entran en contradicción con otros pasajes bíblicos en los que el nombre de Yahvé era conocido y pronunciado con familiaridad por muchos personajes. Tal cosa pone en duda también la importancia del misticismo acerca de no poder pronunciarlo, que como sabemos no es algo que esté en el texto, sino en la tradición farisea y rabínica del Segundo Templo. Todo ello, unido al baile de nombres de su suegro, Reuel, Yetró o Jobab, a la interpolación del ángel o mensajero y al repentino temor de mirar a Yahvé a la cara, cuando otros habían estado almorzando con él ufanamente, sugiere una imperiosa necesidad de considerar las diferentes capas literarias del texto y valorar de forma crítica su estado actual. Esto es, no como una obra unitaria surgida de una única voluntad creativa concreta en el tiempo, sino como un conjunto heterogéneo de textos con un complejo proceso de evolución y fijación. Pero a partir de aquí, después de la prolepsis de Éxodo 3, vamos a ver cómo despliega Moisés sus maravillas en la corte del faraón, acompañado por una poderosa vara mágica y un legendario aliado, su hermano Aarón.